señorones académicos que si me pongo a leer todo su currículum se nos va el tiempo. Entonces, vamos a iniciar, como les comentaba, con la doctora Atzin Baena Pérez, que nos va a ofrecer una conferencia entre dos jurisdicciones, frontera, migración y gobierno en la provincia de Chiapas, siglo XVI. Atzin es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente becaria postdoctoral en el Centro de Estudios Mayas de este instituto. Ella es docente de la asignatura Historia de la Cultura en la licenciatura de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coordina varios grupos de investigación internacional relacionados con las monarquías ibéricas y el mundo global entre los siglos XVI y XIX. Ha realizado diversas estancias de investigación en instituciones académicas internacionales muy prestigiadas, como la Casa de Velázquez, ¿verdad?, en Madrid, España, el Max Planck Institute en Frankfurt, Alemania, la colección latinoamericana de la Natalie Benson en Austin, Texas, y la Biblioteca Pública de Nueva York. Se ha especializado en el estudio de la configuración de vecindades en villas y ciudades de frontera durante los siglos XVI y XVII, específicamente en el Reino de Guatemala. Sobre este tema ha escrito el libro Una sociedad de frontera, lazos interpersonales y configuración de la vecindad en Ciudad Real de Chiapas, 1524-1630, que esperamos salga ya pronto de la imprenta, y tiene además varios otros trabajos, artículos, capítulos del libro, ¿verdad? Y como verán, aparte de todo, madre, bueno, ¿se oye? Sí. Es que yo ya no me oigo. Uf. Bueno, entonces, ya creo que ya quedó. Si les parece bien, para no atrasar demasiado, podemos ir iniciando. No se sientan deprimidos. La tónica en las tardes es que haya poca gente, porque sí además había un problema particular en Nube 7 para entrar a comer, porque no había ya lugares, entonces teníamos allá afuera como a 40 ponentes esperando para poder entrar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que usted necesite. Para usted no hay tiempo. Eso. ¿Les parece que unos 20, 25 minutos? 25 minutos, media hora, exagerando, para que demos tiempo también para preguntas y comentarios, tanto de la mesa como del público que haya resistido. Ya no se puede dejar solo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Primero, sí, ahí está. Sí, ¿así me escucho? Oh. No, esto está cardíaco. Bueno, perfecto. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer al Centro de Estudios Mayas, en especial al doctor Mario Ruz y al doctor Roberto Romero Sandoval por invitarme a participar en esta mesa plenaria. Y bueno, también es una ponencia que le dedico a mi maestra Gudrun Lenkersdorf, que lamentablemente nos dejó hace unos meses, pues porque eran cosas que también con ella pude discutir, ¿no? Algunas de estas ideas que voy a presentar el día de hoy. Como pueden ver, amplié un poquito la cronología de esta ponencia. Me fui a principios del siglo XVII y bueno, en realidad para mostrar también un largo siglo XVI, ¿no? Que bueno, a veces enmarcar los siglos pues no es tan correcto, ¿no? Porque son procesos históricos que a veces atraviesan los siglos, ¿no? Entonces me voy a ir un poquito, bueno, voy a hablar un poco del siglo XVI y también de principios del siglo XVII. Voy a dar lectura a la ponencia para no pasarme del tiempo y dar lugar a preguntas y comentarios. Bien, la provincia de Chiapas ha sido considerada por la historiografía tradicional como periférica, es decir, sin conexiones directas con otros territorios debido a que la han comparado con otras regiones del centro de México. Así también una vasta historiografía ha resaltado las particularidades de Chiapas y las ha transformado en esencialidades. Sin embargo, al estudiar la complejidad social de dicha región y las conexiones que tenía con diferentes territorios, se atenúa dicha categoría,
Por ello, he preferido ubicarla como una sociedad de frontera. Gracias a la discusión sobre el policentrismo de la temprana modernidad, que ha relativizado la concepción del centralismo de Castilla y la multiplicidad de periferias, actualmente se ha avanzado en el debate sobre las fronteras de los imperios ibéricos. Ello ha resultado en una nueva historiografía sobre las fronteras que ha caracterizado y analizado los espacios de límite o de contorno y ha hecho referencia a las interacciones y prácticas de los sujetos, quienes configuraron grupos sociales a partir de la integración y la exclusión, el conflicto y la negociación. Así pues, esta historiografía no se enfoca solamente en las guerras o conflictos entre monarquías y su diplomacia, que ha sido analizada por las historiografías nacionales, sino en entenderlas como un espacio en que se agudizaron los elementos esenciales que configuraron los territorios de las monarquías ibéricas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en donde la movilidad, tanto espacial como social, jugó un papel determinante en la territorialización de dichos espacios. De tal manera, la comparación entre las fronteras indianas, mediterráneas y atlánticas ha sido un importante elemento para entender las características generales de estos territorios y sus especificidades. Esta ponencia la he dividido en 3 partes. Primero expondré los conceptos de frontera y periferia como categorías del análisis relacional, que me ha ayudado mucho también a trabajar los procesos históricos que estudio. Como segundo punto, presentaré el concepto histórico de frontera que aparece en las fuentes de la época. Y en tercer lugar, explicaré los 3 ámbitos de la configuración de la provincia de Chiapa como un territorio de frontera, es decir, el conflicto entre jurisdicciones, el papel de la circulación y la migración, así como los vínculos y conexiones que tenía Chiapa con otros espacios. Es importante retomar el concepto de frontera utilizado para el análisis relacional y distinguirlo del de periferia. Bueno, si se puede ver, es un grafo un poco, bueno, quizás las imágenes se ven un poco chicas, pero bueno, en esta red sociocentrada de los integrantes, bueno, esta es una red sociocentrada de los integrantes del Cabildo de Ciudad Real, lo que hoy es actualmente San Cristóbal de las Casas, entre 1570 y 1585. Bueno, en realidad este grafo se los muestro un poco para, para mostrar lo que es el concepto de frontera, ¿no? Ustedes ven en rojo, bueno, hay unos circulitos ahí en medio entre las redes egocentradas, ¿no? Que están en colores, que pueden ser grupos o clases, y en medio hay unos círculos rojos, ¿no? Y a esos nodos se les llama frontera, ¿no? Área de frontera, porque, bueno, son los que están, o brokers, son los que están de alguna forma uniendo, ¿no? Los grupos, y eso pues significa un poco la frontera, ¿no? Porque en realidad la periferia serían esos nodos pequeños que están alrededor de los grupos, que ya no tenemos más información para vincularlos con otras sociedades, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Que hay en redes para hablar sobre y diferenciar el concepto de frontera del de periferia, ¿no? En el de periferia es como para, ya no hay más información, ya no podemos expandir la red, ¿no? Para otros sujetos. Entonces, bueno, esto es un poco en teoría de redes, ¿no? El concepto de frontera y de periferia. Ahora bien, el término de periferia no lo encontramos en la época, mientras que el de frontera fue utilizado para caracterizar la división entre jurisdicciones regnícolas, así como los límites frente a espacios no subordinados a la corona española. Según el Tesoro de la Lengua Castellana, publicado a principios del siglo XVII, la frontera era, cito, la raya y término que parte 2 reinos por estar el uno frontero del otro. En el caso de las Indias, el término se empleaba para referir los espacios donde los indígenas resistieron a las entradas y ataques de conquistadores o pacificadores españoles, quienes buscaban someterlos a la autoridad real y cobrarles el tributo. Para el caso europeo, las fronteras eran producidas por la guerra en diversas regiones, por ejemplo, en el Mediterráneo y en el Atlántico, como resultado de las políticas dinásticas de las monarquías o de las señorías de las repúblicas urbanas. El uso también se encontraba en los conflictos confesionales dentro de un mismo territorio o en referencia a otras comunidades lingüísticas y religiosas, tanto en relación con las diversas variantes islámicas como con los diversos cristianismos. Aun cuando la historiografía tradicional sobre los territorios imperiales de las Indias
solo ha considerado como fronteras externas el norte de Nueva España y el sur del Virreinato del Perú, desde otra perspectiva, América Central ha sido considerada como una frontera, ya que muchas poblaciones indígenas no fueron totalmente conquistadas por los españoles o se resistieron constantemente a ellos. Para el caso de la provincia de Chiapas, desde los primeros tiempos de conquista, las autoridades reales la caracterizaron como una frontera, debido a las relaciones conflictivas con algunos indios que no querían pagar tributos. Por ejemplo, cuando la emperatriz Isabel de Portugal otorgó el título de ciudad a San Cristóbal de los Llanos en 1536, localizó a este núcleo urbano en un espacio de frontera, cito, en la provincia de Guatemala, que es en las nuestras Indias de mar océano, hay un pueblo que al presente se llama e intitula la Villa de San Cristóbal de los Llanos de Chiapas, el cual dice que está sitio en tierra fértil y abundosa y en frontera, a donde a la presente los moradores de él tienen guerra con los indios comarcanos y acatando esto tenemos voluntad que el dicho pueblo se ennoblezca y otros pobladores se animen a ir a vivir a él, porque así nos ha sido suplicado por su parte en nuestra merced. Posteriormente se mantuvo esa denominación debido a la presencia de lacandones que escapaban de la dominación hispánica, como lo ha estudiado Jan de Vos. En el mapa que pueden observar en el PowerPoint, hay algunos de los pueblos que formaban parte de la provincia de Chiapas y que marcaban el límite con el territorio de los lacandones, llamado en la época Pochutla Lacandón. Estos fueron Tila, Petalcingo, Izcatepeque, Tuni y Ocosingo, ¿no? Son los tres mapas, pueblos que se ven ahí como en filita. Estos pueblos estaban encomendados nominalmente a los vecinos de Ciudad Real, es decir, que se repartieron, los vecinos españoles se repartieron estos pueblos, pero en muchos casos estos pueblos no entregaban tributos hasta que entraban violentamente los hispanos pues, a exigirles el pago de tributos y el trabajo. En 1539 acaeció un conflicto jurisdiccional antes de que la provincia de Chiapas perteneciera a la gobernación de Yucatán entre los vecinos de Ciudad Real y los Montejo por estos pueblos, ya que en ellos hacían de esclavos a los indios, justificando que no se subordinaban a la jurisdicción real y no entregaban tributo. Ahora bien, el concepto de frontera junto al de pobreza sirvieron como discursos a los vecinos europeos y a algunos pueblos de indios para negociar con la corona española ciertos privilegios. Por ejemplo, en 1581, para negociar un convento para las hijas de los vecinos que financiara la corona con las encomiendas que estaban en su cabeza, los vecinos enmarcaban a su ciudad y a la provincia de Chiapas en un espacio de frontera rodeada de una mayoría de indios que sobrepasaban en mucho a la población de vecinos españoles, lo que los colocaba en un lugar muy específico y esencial para servir en la expansión y consolidación de la autoridad real en estos territorios. Por su parte, algunos caciques y principales de Chiapa de indios y de Sinacantán, durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII, elaboraron probanzas de méritos y servicios como los conquistadores hispanos para no pagar tributos, ocupar cargos en las repúblicas de indios, incluso algunos solicitaban usar daga y espada, montar a caballo y vestir a la española. Para ello, utilizaron el discurso de la frontera al mencionar su participación como pacificadores de los pueblos que no querían tributar ni ser vasallos del rey de España. Es importante aquí mencionar que este concepto de pacificación lo encontramos en las fuentes a partir de 1573, que Felipe II da estas ordenanzas de nuevos descubrimientos, en el que se distingue el concepto de pacificación del de conquista, ¿no? Supuestamente los nuevos descubrimientos iban a ser con concordia, haciendo negociación con los indios, sin embargo, pues en esta época pues vemos que también eran violentas las entradas, ¿no? Que hacían a los pueblos que no querían tributar, incluso en las fuentes de los vecinos de Ciudad Real encontramos conquista y pacificación, ¿no? El concepto de conquista y pacificación. Asimismo, en 1617, debido a que el presidente de la Audiencia de Guatemala, el conde de La Gomera, repartía encomiendas a personas que no residían ni estaban avecindados en Ciudad Real, el Cabildo y el famoso obispo de Chiapa, Juan de Zapata y Sandoval, solicitaron al Consejo de Indias y al rey Felipe III que las encomiendas se quedaran en los vecinos y residentes de la ciudad,
ya que ellos estaban armados para defender la jurisdicción real de los indios enemigos, que para ese entonces eran los indios caracterizados como lacandones. De esta manera, se caracterizaba al vecino como un hombre armado, listo para defender la autoridad del rey, por lo que debía ser premiado con las encomiendas de la provincia, es decir, con los recursos locales y el trabajo de los indios, lo que no se cumplía al darlas a vecinos y residentes en Santiago de Guatemala o incluso de otros territorios, porque para esta época también se les daban rentas de encomienda de la provincia de Chiapas a consejeros de Indias, ¿no? A gente que estaba en la península. Ahí hay un cambio, por eso también me quedo hasta esta parte, porque ahí hay un cambio de la encomienda, ¿no? La encomienda cambia a ser en especie y en trabajo a ser en renta, ¿no? En un pago incluso en plata, ¿no? Pero bueno, eso ahorita no lo voy a profundizar porque si no, me termina el tiempo. Asimismo, el carácter de frontera de la provincia de Chiapas se expresaba en los conflictos jurisdiccionales que marcaron sus primeras décadas, pues durante el siglo XVI cambió del distrito de la Audiencia de México a la gobernación de Guatemala. Los gobernantes de Guatemala y Yucatán, los obispos de México y Guatemala disputaron su legitimidad sobre estos territorios, y a su vez diversas villas y ciudades como Antequera, en Oaxaca, Mérida o Valladolid de Yucatán, Espíritu Santo o Santa María de la Victoria en el litoral del Golfo, Santiago de Guatemala y Ciudad Real, pugnaron por el derecho a los recursos de los pueblos de la provincia. En las leyes nuevas de 1542 se ordenó el establecimiento de la Audiencia de los Confines, la cual se instituyó en 1544 en la ciudad de Gracias a Dios. En 1549, la audiencia se trasladó a Santiago de Guatemala por ser una ciudad episcopal y estar mejor ubicada, a diferencia de Gracias a Dios, que se encontraba en un lugar de difícil acceso para las poblaciones adscritas. En 1556 se agregó a la provincia del Soconusco a la audiencia de Guatemala y finalmente en 1563 el Consejo de Indias ordenó el cambio de la sede de la audiencia de Guatemala a Panamá, lo que se hizo efectivo entre 1564 y 1570, año en que regresó a Santiago de Guatemala. Como pueden ver, pues había cambiantes, la jurisdicción era muy movible, ¿no? Para esta época. En términos jurisdiccionales, el Reino de Guatemala no dependió ni del virrey y audiencia de la Nueva España, ni de las autoridades reales del Perú, que eran los dos polos, ¿no? Las dos audiencias y las dos ciudades más grandes, ¿no? Sus asuntos eran comunicados y resueltos directamente en el Consejo de Indias. Sin embargo, algunos de sus vecinos y eclesiásticos acudían a aquellas otras instancias indianas cuando la audiencia de Guatemala no satisfacía sus solicitudes, ¿no? También eso dependía de los vecinos, ¿no? Incluso de los pueblos de indios, ¿no? A qué tribunal iban a solicitar justicia. Algunas veces los pobladores preferían ser representados o asistir personalmente a la corte del rey en Castilla, en detrimento de los oidores. Así pues, los vecinos españoles, las repúblicas de indios y los caciques indígenas, con sus prácticas y la activa comunicación con la corona, fueron los actores que conformaron las fronteras jurisdiccionales y la hicieron muy maleable. Chiapas actuó como un centro nodal de relaciones transfronterizas entre los reinos de Nueva España y Guatemala a partir de sus enlaces comerciales, jurisdiccionales y vínculos interpersonales. Por otra parte, los límites jurisdiccionales eran marcados por los pueblos de encomienda que tenían los vecinos de Ciudad Real. Ellos se observan en los conflictos por estos entre ciudades y en los intercambios de pueblos de encomienda que hicieron algunos vecinos de Ciudad Real con los de Santiago de Guatemala para que sus encomiendas no pasaran a cabeza de la corona, es decir, a que las controlaran los oficiales reales. También eran marcados por los pueblos en los que impartían justicia y gobierno las autoridades locales y reales, lo que se observa en las visitas realizadas por estos oficiales. Es decir, la territorialización es la que fue marcando los límites jurisdiccionales y sus fronteras. Las conquistas del siglo XVI formaron parte de un gran proceso migratorio, heredero tanto de las dinámicas medievales de la península ibérica como del mundo prehispánico mesoamericano. Las personas tenían diferentes motivos para migrar, como la obtención de recursos naturales y humanos, las guerras que derivaron de la competencia por aquellos, así como la búsqueda de mejores formas de subsistencia. Después de la caída de Tenochtitlán, los intereses de diversos grupos de conquistadores se expandieron hacia el istmo centroamericano. En el momento de la llegada de los hispanos, las conquistas de los mexicas
se encontraban en expansión hacia los pueblos mayas de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guatemala y Honduras. Así pues, los europeos tuvieron que insertarse en las actividades de intercambio para acceder a los recursos y poblaciones indígenas que habitaban en estas regiones. Como se puede ver en las trayectorias de los intérpretes Juan Fernández de Nájera y Pedro González de Nájera, las rutas que siguieron las huestes fueron las que transitaron durante el posclásico los indios mercaderes y cobradores de tributo. A partir de las alianzas que generaron los europeos en América con los mexicanos, tlaxcaltecas, zapotecas, mixtecos, entre otros grupos, se unieron para organizar nuevas conquistas. Es importante mencionar que estas coaliciones se materializaron en matrimonios entre europeos y mujeres indias. Los barrios de indios de algunas villas y ciudades centroamericanas como Ciudad Real de Chiapa y Santiago de Guatemala, estos barrios estudiados por Laura Matthew, se constituyeron como producto de estas migraciones. El 6 de febrero de 1535, el rey Carlos V otorgó una merced a la villa de San Cristóbal de los Llanos para que los indios comarcanos a la villa construyeran la iglesia, las casas de cabildo y la cárcel. Dicho documento se refería a los indios de los barrios de mexicanos, tlaxcaltecas, zapotecos y mixtecos, que se asentaron en la villa como conquistadores. Si bien estos indios, por su apoyo en la conquista de la región como vasallos del rey, habían tenido el privilegio de no pagar tributos, de portar armas y de usar caballos, las nuevas alianzas de los encomenderos con los indios locales de la provincia de Chiapa, como los chapanecas y los sinacantecos, cambiaron las expectativas sobre los indios de los barrios, que habían migrado a esta zona como conquistadores. Incluso para estos años, los hispanos que se habían vinculado a partir del matrimonio con los indios tlaxcaltecas y mexicas, se vieron en la necesidad de pedir que sus hijos con indias fueran legitimados por el rey para que pudieran heredar sus encomiendas. Es importante señalar que estas legitimaciones se dieron con el objetivo concreto de poblar una ciudad que tenía pocos vecinos y que se encontraba en un lugar de frontera. Para poder ampliar los límites de la autoridad real, era necesario aumentar la vecindad. Es en este contexto que surge la categoría de mestizo en la documentación, producida por los conflictos por las encomiendas entre los grupos de conquistadores, en los que los más afectados fueron quienes tuvieron hijos con indias para aliarse con los indios mexicanos y tlaxcaltecas para las conquistas que realizaron. Mestizo era una categoría social y racial que caracterizaba a aquellos que no podían acceder a las encomiendas por ser hijos de indias, por lo que se tenían que integrar a las clientelas de quienes las tenían, con el argumento de ser hijos de españolas a fin de acceder a los recursos locales. Por otro lado, los indios mercaderes, tanto de Chiapas como Sinacantán, tuvieron buenas relaciones con los conquistadores y pobladores de la ciudad española, ya que buscaron controlar las rutas comerciales, por lo cual vieron con beneplácito tener negocios con los nuevos residentes y estantes. Los hispanos permitieron que sus aliados usaran armas y caballos para la pacificación de Lacandón, Pochutla y Topiltepeque. Además, los apoyaron para que ocuparan el gobierno indígena, lo que cambió con el establecimiento de las repúblicas de indios durante la segunda mitad del siglo XVI. Por otra parte, los vecinos que no lograron obtener encomiendas en la provincia de Chiapas ni en Guatemala, además de algunos intérpretes nahuas, y también, bueno, ya escuchamos también ayer la conferencia del doctor George Lovell, ¿no? Salieron en 1534 en la Armada de la Mar del Sur planificada por Pedro de Alvarado para ir al Perú y hacia las Californias en busca de nuevos recursos minerales y del trabajo de los indios. Al llegar a Perú, algunos de ellos se asociaron con Diego de Almagro para ir a Chile. Sin embargo, ante los conflictos de pizarristas con almagristas, regresaron a Chiapas y a Guatemala en 1542. Por otro lado, quienes fueron hacia la conquista de las Californias también participaron en la conquista de Nochistlán en 1540, de donde era el importante señor Francisco de Tenamazle, estudiado por Carlos Empataza Durian y Miguel León Portilla. Así pues, de la Capitanía General de Guatemala, después de morir Pedro de Alvarado, ingresaron a las expediciones del virrey Antonio de Mendoza y posteriormente en las del capitán Francisco Vázquez de Coronado hacia lo que actualmente es Nuevo México. En todas estas expediciones participaron indios y españoles intérpretes, quienes al llegar a estos sitios en los que no conocían la lengua, como en el norte, se vieron limitados para establecer arraigo, por lo que tuvieron que regresar a la provincia de Chiapas.
Muchos de estos personajes después participaron en las jornadas contra el Lacandón en la provincia de Chiapa y en la armada que organizó el vecino Juan de la Tobilla en 1579 para perseguir a los corsarios ingleses en el Pacífico, por lo que se muestra la importante circulación entre fronteras y los conocimientos que obtenían de ello. Asimismo, quienes participaron en estas jornadas y circularon entre fronteras, tejieron lazos de solidaridad, lo que les permitió ingresar al Cabildo Español y consolidar a sus familias en los cargos de república, como, bueno, este grafo, eso es lo que muestra, ¿no? Esos lazos de solidaridad entre compañeros de jornadas en las diferentes fronteras. Por otro lado, el avecindamiento de personajes con orígenes distintos al hispano, considerados como extranjeros por no ser súbditos ni vasallos del rey español, tuvieron un papel primordial en el mercado y la defensa, lo que muestra la maleabilidad constitutiva de la frontera, cuyas sociedades y sus autoridades alimentaban para subsistir. La llegada de estos personajes genoveses y portugueses data de los procesos de conquista. Algunos llegaron con Alvarado y se inmiscuyeron en su armada, como puede observarse en el mapa. Para la segunda mitad del siglo XVI, estos personajes fueron importantes para el comercio a larga distancia, tanto de la provincia de Chiapa como de todo el reino de Guatemala. Genoveses, portugueses, napolitanos y venecianos conectaban las redes regionales de los indios mercaderes con otros territorios. Como se puede ver en el mapa, había contactos incluso con las Filipinas después de su conquista en 1564. Además, encontramos indicios de la llegada de productos de Filipinas y de la China a Ciudad Real a principios del siglo XVII, los cuales formaron parte de la lista de bienes del convento de la Encarnación realizados por el obispo de Chiapa y Soconusco, Juan Zapata y Sandoval, en 1619. Ello demuestra una conexión comercial entre Filipinas y Guatemala. Otro indicio es que algunos vecinos del reino se enlistaron como marineros en el galeón de Manila y en sus testamentos se encuentran algunos productos asiáticos. Bien. Por otra parte, también para el siglo XVII se elevó la cantidad de negros y mulatos, lo que habla de un fructífero negocio de esclavos controlado por los portugueses que llegaron a la provincia durante la segunda mitad del siglo XVI, los cuales se avecindaron en Ciudad Real, como fue el caso de Juan de Acosta, ¿no? Esta movilidad forzada también de esclavos. Ahora bien, uno de los sujetos, ¿no?, que coadyuvaron en el cobro de las imposiciones fiscales a principios del siglo XVII fue el teniente de oficiales de la Real Caja de Guatemala y mercader de vinos, el alavés Diego de Alegría. Este personaje prestaba dinero en plata que obtenía de sus negocios en la Nueva España a los indios para pagar sus tributos y composiciones de tierras, además de prestar dinero a los mismos oidores de la Audiencia de Guatemala y a encomenderos de Ciudad Real. Así, este personaje se integró a la provincia de Chiapa, en la que no se producía ni acuñaba plata, a los circuitos mercantiles que nacían en las Indias septentrionales, en donde se producía dicho metal, y tenía como nodo de intermediación a la Ciudad de México, de lo que resultaba la conexión y expansión de los mercados regionales. Como conclusión, planteo que las cambiantes relaciones jurisdiccionales de la provincia de Chiapa, la constante circulación de personas desde otros espacios, las conexiones de la provincia con otros territorios muy alejados, además del discurso de la necesidad de pacificar supuestamente a los indios insumisos, configuraron a la provincia de Chiapa como una sociedad de frontera y no como una periférica. Muchas gracias. Entonces, si están de acuerdo, le damos la palabra a Matilde. Les voy a leer una brevísima semblanza de la doctora Matilde González Isás, que es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, donde actualmente es investigadora asociada a la presidencia, la del Colegio de México. Sus líneas de investigación son la historia social, el desarrollo del capitalismo, la formación del Estado, el racismo, las desigualdades socioterritoriales y la movilidad humana. Ha sido asesora académica al Informe Nacional de Desarrollo Humano y consultora para organismos de Naciones Unidas
y agencias de cooperación internacional como el PNUD, UNICEF, USAID, NUMA, Oxfam, ActionAid. Como resultado de su labor de investigación, ha realizado múltiples publicaciones, 9 libros, varios capítulos de libros y artículos en revistas indexadas, informes de consultorías a organismos de Naciones Unidas y numerosos textos de divulgación. Entre sus principales libros están Guatemala, Fronteras y Mercados Ilegales en la Era de la Globalización, que es una publicación conjunta con Beatriz Cepeda y Carmen Rosa de León, y también El fenómeno de la violencia urbana y modernización capitalista, Racismo y violencia en Guatemala, de 1730 a 1930. Entonces le dejo el micrófono cuando Gilberto nos permita a la doctora Matilde González. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a ustedes que están aquí acompañándonos en esta discusión de diferentes temas, pero que esperamos logremos conectar en algún punto. Y un agradecimiento especial al doctor Mario Ruz, que nos hizo la invitación, al doctor Roberto Romero y también a Oscar Barrera, que estuvo pendiente de todos los detalles para nuestras presentaciones, invitación y todo lo que se necesita para poder estar aquí. Así es que muchas gracias a los tres. Voy a leer unas partes de la ponencia para poder avanzar más rápido en el tiempo y sobre todo yo quiero poner en la mesa un poco más la discusión de territorio, fronteras, movilidad humana. Normalmente cuando se estudia el tema de la movilidad humana o la migración, se estudia con independencia de los territorios. Se estudian como los flujos migratorios, pero no necesariamente qué está ocurriendo en los territorios en donde se está expulsando a la población. Mi mirada está más puesta en lo que está pasando en los territorios, que me parece que es complementaria a quienes estudian los flujos. Y concretamente voy a presentar unos grandes momentos en que ha habido reconfiguraciones territoriales profundas en las tierras bajas del norte de Guatemala y cómo muchas de ellas han ido acompañadas de procesos de movilidad de la población. Entonces, un poco para ver esta dupla de territorios, frontera y sobre todo movilidad humana. Entonces, quiero un poco partir de cuál es mi marco analítico, desde dónde estoy hablando, un poco para situar la discusión. En esta ponencia analizo algunos de los procesos sociales más significativos que han provocado cambios profundos en la economía, el Estado y la sociedad en las tierras bajas del norte de Guatemala. Observo las distintas maneras en que estos procesos han producido cambios en los paisajes socioculturales, el medio ambiente, los medios de vida de la población y las dinámicas de movilidad humana que se están viviendo en estos espacios. En otras palabras, me interesa identificar cómo ha cambiado a lo largo del tiempo las formas de entender y resignificar y gobernar los territorios que hacen parte de este rico y diverso espacio. Para ello, tomo como punto de partida la formación del territorio ocupado por los pueblos Maya, Chol y Quechí, previo a la imposición del régimen de dominación colonial, y sigo las huellas, aquellos procesos sociales que marcaron un giro en las formas de vivir, representar y gobernar el territorio y sus poblaciones. Mi énfasis está puesto en la dinámica de los cambios que han configurado la geografía de importantes espacios en Guatemala. Actualmente, la magnitud y celeridad de los cambios que están provocando las nuevas dinámicas globalizadas, tanto en los territorios rurales como en los territorios
expulsores de población como en los territorios receptores y de tránsito en las tierras bajas del norte, nos presentan grandes desafíos para comprender las territorialidades que son producidas por las poblaciones en su movimiento. Las personas se desplazan o migran a otros lugares dentro o fuera de sus territorios, y en la medida que lo hacen, van construyendo nuevas espacialidades a partir de sus decisiones y acciones. Estas nuevas espacialidades descansan en la articulación de diferentes lugares de la geografía nacional e internacional, que antes habían permanecido desconectados o vagamente conectados. Así, alrededor de cada proceso de movilidad humana, se forman espacialidades translocales en las que los lugares de origen y destino se entrelazan de distintas maneras, constituyéndose mutuamente. En las primeras décadas del milenio, los paisajes agrarios de las tierras bajas del norte, caracterizados por una economía maicera de subsistencia o de mercado regional, en muy pocos años se han convertido en paisajes en los que se intercalan las plantaciones de palma aceitera, con extensas haciendas ganaderas sembradas con pastizales de irrigación, las chimeneas de la empresa petrolera que está ubicada en Rubel Santo y parte de Chisec, las instalaciones de nuevas centrales hidroeléctricas y, ojo, la disputa por plazas, rutas, propiedades por parte de diferentes actores involucrados en los mercados ilegales. Comunidades enteras están siendo desdibujadas ante el avance de estas nuevas, y no tan nuevas, algunas muy viejas, expresiones del capitalismo que finalmente están trastocando de forma significativa los tiempos de vida, de la vida cotidiana, entendidos estos como la confluencia de los patrones de residencia, las formas de trabajo, las relaciones familiares y comunitarias, las prácticas religiosas y las actividades políticas. En muy pocos años están cambiando las concepciones del mundo y de la vida, las normas, los hábitos de convivencia y los términos de las relaciones de género y generacionales al interior de las familias y las comunidades. No son pocos los teóricos en los últimos años, quienes están estudiando las dinámicas del cambio climático, los procesos de movilidad, en que nos alertan, en que en las últimas décadas, a partir de la coyuntura ubicarillo de los años 90, donde empiezan a darse grandes transformaciones en la relación Estado, economía y sociedad, hay un cambio acelerado, intenso, que está produciendo muchos procesos de movilidad humana, desplazamientos forzados en algunos casos, pero al hacerlo también está reconfigurando las formas profundas de entender la comunidad, la familia, las relaciones, y esas partes son las que quizá a veces no nos da chance de poder profundizar. El situar la mirada en la escala territorial nos invita a observar las relaciones que se establecen entre los circuitos de producción y comercio internacional y las diferentes formas de gobierno local, nacional, que se implementan en cada coyuntura histórica y espacio geográfico. Desde esta escala de análisis podemos observar con detalle, etnográficamente, podría decir, lo que Michael Dean en 2001 denominó las artes internacionales del gobierno que condicionan la formación de aquellos estados cuyos territorios eran relativa o más bien débilmente autónomos y soberanos, condicionando así el rol de sus recursos y poblaciones dentro de los sistemas modernos.
Visto desde esta perspectiva, una escala de análisis territorial nos remite a observar la intensa circulación de personas, distinto a una idea de escala local o regional, que de alguna manera está truncada por unas perspectivas administrativas. El énfasis de este enfoque es ver la circulación de personas, pero también de capitales, de mercancías, conocimientos y técnicas de gobierno de la población, el territorio y sus recursos. Nos invita a observar las distintas perspectivas y formas de representación del territorio que entran en tensión, en tanto que muchas de las contiendas por el territorio suelen expresar luchas por recursos estratégicos, como pueden ser el agua, la tierra, los bosques, las fuentes de energía posibles, las rutas de comunicación y transporte, pero también expresan las luchas por la identidad y están relacionadas con los procesos históricos que han dado forma a estos espacios. En Guatemala, como en el resto de países mesoamericanos, además, el concepto de territorio está íntimamente relacionado con el concepto de pueblo, el cual se refiere a poblaciones humanas socialmente organizadas, étnicamente definidas, culturalmente distintas y dotadas de una dimensión espacial que es su territorio. En este sentido, el territorio, plantea Jorge Grunberg, se concibe como un ámbito definido por el conjunto de las relaciones sociales, ecológicas, simbólicas, entre una sociedad y el espacio geográfico continuo y discontinuo sobre el cual actúa. Es por eso que cuando nos referimos a territorios indígenas, la noción de territorio va de la mano con los patrones indígenas de usar los recursos naturales e incluye los derechos políticos de manejar y conservar el ambiente. Lo importante aquí es comprender que los territorios son espacios que han sido producidos a través de la acción colectiva de los pueblos en interacción dinámica y en muchos casos contenciosa con otros actores, inversionistas privados, funcionarios públicos, políticos, agencias internacionales de cooperación y un sinfín de actores que tienen intereses en los territorios específicos. Aun cuando los territorios son un importante referente de identidad para los pueblos, estos no existen aislados del mundo. Siempre han estado vinculados a diferentes redes de intercambio cultural, así como de poder político, mercados y circuitos de la economía global. Y eso no es ahora. La ponencia justo de Atsi plantea estas relaciones globalizadas, donde no podemos, a la usanza antigua, antropológica, pensar en la comunidad que está viendo fuera de conexión a estos pueblos. Y en este sentido, el replantearnos cómo pensamos la escala de análisis es muy importante, sobre todo en un momento donde la dinámica de los cambios es muy acelerada y las poblaciones ya no están necesariamente arraigadas continuamente a un espacio geográfico, sino están totalmente en movimiento, pero en vinculación a través de redes, en idas y vueltas a estas comunidades. Además, la formación de estos territorios está relacionada con lo que decía, la condición de movilidad que caracteriza a los diferentes actores sociales, sean individuales o colectivos. Por consiguiente, las distintas configuraciones territoriales no se pueden entender fuera de la relación que se establece entre la noción de anclaje identitario y movilidad, como bien lo plantea Odile Hoffmann. Más importante aún, la movilidad no es un fenómeno que involucra exclusivamente a las personas, también involucra las ideas,
los saberes y los modos de vida de las personas, tanto las que se van como las que se quedan. Por consiguiente, también podemos hablar de la movilidad o circulación, innovación, de los marcos normativos que rigen el acceso, el uso y el control de los territorios. Y ahora un poco por qué, bueno, para cómo pensar mi escala de análisis, además de estas reflexiones teóricas, ya en la práctica, ¿cómo entiendo dónde estoy hablando de un territorio? Obviamente es una construcción intelectual para poder pensar procesos sociales, en este sentido, procesos sociales de más larga duración y desde una perspectiva macroterritorial. Y fundamentalmente son territorios con una geografía y ecosistemas compartidos, ojo, altamente complementarios. Y ahí la complementariedad entre territorios, como pueden ser los territorios de tierras altas, de montaña con los territorios de tierras bajas, es fundamental. Dos, la historia e identidad y cultura en diálogo y en conflicto entre los actores que están involucrados en distintos periodos históricos en estos espacios. Tres, en estos mismos espacios los procesos de formación del Estado son altamente diferenciados respecto a otros territorios o subterritorios del mismo lugar. Uno puede, siguiendo las huellas a los grandes procesos de formación del Estado, entender cómo hay momentos donde el Estado se concentra en determinados territorios y toda su inversión y institucionalidad y infraestructura están en estos territorios en contraposición a otros espacios que son poco vistos por los agentes estatales. Y entonces el ir siguiendo la huella a ese Estado que se construye desde los propios territorios y desde la vida cotidiana, nos permite ver cómo va cambiando también esa propia geografía del Estado, y esto también nos permite poder ver cuando estamos hablando de territorios y cuáles son las dinámicas importantes que están sucediendo ahí. Por otro lado, son espacios que tienen una red de infraestructura, comunicaciones y transporte que entreteje los espacios entre sí, pero también con el exterior. Y fundamentalmente también son territorios que están vinculados a las grandes dinámicas del capitalismo y a diferentes redes de mercados regional y nacional. El territorio, fundamentalmente, como esta perspectiva que estamos en discusión y en construcción, en realidad es configurado a través de grandes procesos sociales que están relacionados con el desarrollo del capitalismo y la formación del Estado, los flujos económicos y las características de sus ecosistémicas, pero también, y muy importante, con las prácticas y representaciones culturales de la población que lo habita, lo transita, lo interviene y lo defiende. Entonces, cómo ver a este conjunto de actores es como siempre el reto. Y a partir de ahí, en realidad, lo que yo he hecho en el caso de las tierras bajas del norte, pero también en otros estudios, es seguir, y muy desde una perspectiva sociológica y geográfica, estos grandes procesos sociales que han tenido impacto en territorios específicos. No es una historia detallada como la podría hacer un historiador, sino efectivamente seguir la huella a estos grandes procesos poniéndole el ojo al cambio. En el caso de Guatemala, además, a mí me parece que es muy interesante porque cuando uno lo mira desde México, el territorio de Guatemala obviamente es muy chiquitito. Y esto explica también la gran tensión, la fuerte disputa que siempre ha habido por sus territorios. Si vemos este mapa es muy claro. Guatemala es un país pequeño de 108.889 kilómetros,
y en el censo de 2020 decía 17.915 habitantes con 500. Y yo también, porque no veo. Ay, pero creo que no. Le voy a bajar porque ahí. Clic. No sé. Yo creí que era solo yo la que tenía el estorbo. No, todos. Bueno, se estorba un poquito. Pero ya no. Bueno, en realidad cuando vi yo este mapa y vi la conflictividad que había en Guatemala en coyunturas históricas muy importantes, es por ejemplo la Sierra Madre, con todas sus cadenas montañosas, el sistema de la Sierra Madre. Guatemala está dividido en dos grandes sistemas montañosos, la Sierra Madre, cuyas estribaciones se extienden a la boca costa y costa del litoral pacífico, territorio dedicado a la gran plantación agroexportadora desde fines del siglo XIX. Estos territorios eran territorios en posesión de pueblos indígenas que tenían, sobre todo quichés, mam, sutujiles, cachiqueles, que tenían un manejo vertical de sus tierras altas en la Sierra Madre hacia las tierras bajas. Y el otro gran sistema montañoso son los cuchumatanes. En este caso, para las tierras bajas, me interesa ver cómo de los cuchumatanes se desprende el ramal de la Sierra de Chamá y la Sierra de Santa Cruz, que son, no tenemos cómo señalar, pero son la A y la B, y luego la Sierra, las montañas mayas y la Sierra Lacandón, C y D. Y estos territorios que vemos aquí, que son las estribaciones de estas sierras de los cuchumatanes, son lo que normalmente se conoce como las tierras bajas del norte. Y son territorios que en el siglo XIX no tenían gran importancia, sino es precisamente hasta mediados del siglo XX que empieza la importancia de estos espacios para colonizar y crear un territorio que se llama ahora la Franja Transversal del Norte, pero que finalmente se está asentando sobre antiguos territorios indígenas. En este caso, es un territorio quechí, para el caso de las tierras bajas del norte, en algunos casos es poconchí, y si nos vamos a los cuchumatanes que están en la región de Huehuetenango, pues son pueblos chuj, pueblos canjoal, pueblos mam, que tenían igual una relación vertical de tierras altas a tierras bajas, pero las tierras bajas del norte. Entonces, lo que vemos es que en los años 60, sobre todo los 70, empieza a haber todo un proceso de conflictividad altísimo por el desplazamiento de muchos quechís o pueblos indígenas que estaban asentados en la región con las nuevas políticas de colonización. Sí, ¿verdad? Ah, buenísimo. Aquí está. Buenísimo. Ah, y eso que soy de la tercera edad. Que quede claro. Luego me ofendo. ¿Cómo lo Es que se paso? llena con el tema, la verdad. Claro, lo de la tercera edad. Sí. Aquí están las flechitas. Ah. Bueno, pero porque a mí me parece interesante ver estos cambios en las tierras bajas del norte. Las tierras bajas del norte y las tierras altas de la Verapaz, aunque se presenten como territorios diferentes, forman una unidad cuyos entramados y relaciones ecosistémicas, económicas, políticas y socioculturales podemos rastrear a lo largo de la historia. Ambos territorios están conectados por una intrincada red de caminos, ríos navegables, hasta muy recientemente, y rutas comerciales cuyas huellas se remontan cuando menos al periodo posclásico. Tengo 5 minutos. Arqueólogos y etnohistoriadores identifican las tierras bajas del norte como el corazón de los circuitos comerciales
En el mundo espiritual maya, este territorio también ha sido llamado la región de los grandes ríos, pues ahí confluyen los ríos más grandes de Guatemala, Salinas, Chixoy, La Cantún, La Pasión y sus afluentes, el río Sumacinta, así como los ríos Sarstún, Dulce y Motagua. El río La Pasión era una de las rutas fluviales más importantes del comercio maya a lo largo de su trayecto. Se construyeron las ciudades mayas de Cancuén, Pachaquilá, Aguateca, Dos Pilas y Ceibal. Esta ruta desde Carchá hasta el río Sumacinta y sus tributarios ha sido llamada la gran ruta del intercambio comercial, como bien lo plantea Damares y Goldfield. Y era usada por los mayas antiguos igual que por los mayas guatemaltecos contemporáneos para establecer sus redes de comercio. Este territorio se ubica en el espacio de transición entre dos regiones geográficas y culturales, una mezcla entre tierras altas y tierras bajas por la gran cantidad de movimiento comercial y cultural sucedido allí. No voy a seguir un poco en la especificación de lo valioso que me parece entender la configuración histórica del territorio, sino voy a únicamente, ya para cerrar, que sería una lástima, ver cómo este territorio, si bien en la colonia hubieron unas reconfiguraciones territoriales drásticas en el modelo de dominación de los dominicos, de alguna manera los pueblos indígenas de la región continuaron utilizando sus agrosistemas de tierras bajas y tierras altas. Sin embargo, esta ruptura, este quiebre entre agrosistemas complejos de tierras altas y tierras bajas, sí se rompe a fines del siglo XIX con las políticas de las leyes de propiedad y gobierno, leyes de acaparación de tierras y privatización de la tierra de los gobiernos liberales, pero fundamentalmente por la migración alemana impulsada para formar la gran plantación cafetalera. Y en este caso, lo que a mí me parece fundamental es el rol importante de los etnólogos, geógrafos, arqueólogos alemanes que estaban totalmente articulados y vinculados no solo a la academia, a las ciencias sociales, las nacientes ciencias sociales en Europa, sino también a los circuitos de la economía de plantación en estos nuevos procesos de colonización. Y, por ejemplo, cuando vemos un Karl Zapper y un Richard Zapper, podemos ver esta fusión entre el mundo intelectual y el mundo finquero, pero también el rol importante que ellos jugaron para la reconfiguración de los territorios quechís. Y cómo muchos de los territorios quechís en ese momento se convierten en plantaciones cafetaleras, y hay procesos masivos de desplazamiento a las tierras bajas del norte, lo que ahora se denomina como la franja transversal del norte, el sur de Petén, pero también Izabal y Belice, que eran territorios que no eran nuevos para los quechís. Estos eran territorios de cultivo, de temporada de tierra baja para sembrar cacao, achote, algodón y poder tener acceso a otros productos. Pero en este momento su desplazamiento es un desplazamiento que ya no tiene vuelta, porque sus territorios en tierras altas fueron ocupados. Me voy a ir saltando. El punto, ya termino, el punto es que el proceso de formación de la franja transversal, su objetivo no era legitimar los títulos de propiedad de esta población quechí que ya estaba asentada en la región. Las políticas de colonización dieron prioridad a medianos y pequeños productores del oriente, pero también del sur de Guatemala, y al mismo tiempo dieron prioridad efectivamente a militares involucrados en las políticas de seguridad en el contexto de la Guerra Fría. Es ahí donde se forman las grandes plantaciones, las grandes haciendas ganaderas a partir de procesos de acaparamiento de tierra y
los quechíes en ese periodo tienen una lucha intensa por la regularización de las tierras que ya tenían para que no tuvieran que desplazarlos nuevamente hacia tierras de la frontera ecológica. Entonces, es allí donde se ven los expedientes del INTA, las luchas continuas de los pueblos quechí por legitimar sus formas de propiedad. Me voy a saltar. Luego, tenemos un momento muy importante, que son las políticas de regularización que se están impulsando a escala mundial entre 1998 y 2006. En Guatemala hay un préstamo millonario de 32 millones para regularizar las tierras de Petén, sobre todo el sur del Petén, pero también para regularizar las tierras de buena parte de los departamentos de la franja transversal del norte, que eran no eran los territorios que se están viendo como estratégicos en estas nuevas dinámicas de expansión capitalista. Y entonces ahí vemos cómo los procesos de regularización, lejos de dar la legitimidad de la propiedad rural campesina, lo que se ha dado son procesos de acaparamiento de tierra acelerada. ¿Por qué? Porque aquí intervienen muchos actores. Por un lado están empresas palmeras, ahora hay empresas también dedicadas al cultivo de la teca, están los narcoganaderos, que es ahorita innegable su presencia en las tierras bajas del norte, y efectivamente los narcoganaderos se empiezan a ubicar como los intermediarios entre los procesos de compra-venta. Y son los primeros que van haciendo los procesos de acaparamiento de tierras. Y entonces nuevamente encontramos procesos de desplazamiento de las comunidades quechí, precisamente por ampliación de las haciendas ganaderas en Izabal, en el sur de Petén y buena parte de la franja transversal del norte. No voy a dar datos porque aquí está. Y esto, cuando uno ha estado haciendo trabajo de campo en la región, la gente dice que las vías de acaparamiento se han dado por fundamentalmente dos formas. Una, por préstamos. Empiezan a ver las agencias bancarias en todos los municipios de las tierras bajas del norte, como en Chisec, en Rayujá, donde antes no había una agencia bancaria, y ahora encontramos 5 o 6 agencias de bancos diferentes que están ofreciendo préstamos a las comunidades para diferentes proyectos. Luego hay deuda y es un crédito hipotecario. Ese es uno de los mecanismos. Y otro de los mecanismos es precisamente a través de intermediarios, donde efectivamente además está la variable del miedo en una zona donde el silencio, la poca el poco funcionamiento de la administración de justicia hace que la vulnerabilidad sea muy alta. Y uno en el campo, bueno, en el trabajo de campo que yo hice la metodología de transectos fotográficos, y uno puede ver cómo se intercalan haciendas ganaderas con la gran plantación palmera. Este es el territorio donde hay mucho más palma aceitera. Guatemala se encuentra dentro de los primeros 5 principales productores a nivel mundial de palma aceitera. El 85% de la producción se exporta. De las 20 plantas de beneficio de palma aceitera que existen a nivel nacional, 3 están establecidas en las tierras bajas, 75% de la capacidad instalada de la producción de Green Palma. Y efectivamente es un cultivo que demanda de muchísima agua. Y entonces encuentra uno, estas son fotografías del trabajo de campo, donde hay varios fenómenos. Uno, lo que demanda de agua la hacienda ganadera, porque muchos de sus pastos son irrigados. Al mismo tiempo, la demanda de agua de la palma aceitera, de la minería,
pero también toda la reconfiguración del territorio y de los ríos a través de las grandes centrales hidroeléctricas. Si bien existe el cambio climático, obviamente una mirada macro del cambio climático como que nos cae y por eso es que se dan estos fenómenos de sequía, me parece que habría que ponerle en discusión, porque efectivamente el cambio climático también se produce desde los territorios específicos y se produce a partir de estas dinámicas concretas de formas de acaparamiento de tierra en tierras que eran fundamentalmente de vocación forestal, pero al mismo tiempo en territorios donde hay una plataforma kárstica, donde la succión del agua que hacen muchas empresas tiene impactos en un vasto territorio. Y lo que encontramos es que habían muchísimas, el trabajo de campo lo hicimos en el 2019, antes de la pandemia, muchísimos cenotes, lagunas secas. Y si bien es un fenómeno que siempre ha ocurrido en determinadas épocas, en determinadas circunstancias, la prolongación de las sequías que ahora se están dando en las tierras bajas del norte a partir de estos fenómenos están provocando procesos de movilidad humana. Y procesos de movilidad humana ya no dentro del territorio como era normalmente. Muchos de estos procesos de movilidad humana ya son a las ciudades de Cobán o a Ciudad Guatemala, y quienes han vendido su tierra se están yendo a Estados Unidos con lo que recibieron por la compra-venta de su parcelita. Y si el fracaso en la migración no funciona, pues hay que volver. ¿Y volver a dónde? Y al mismo tiempo es un territorio con mucha organización social, pero que está altamente desgastada, porque son los territorios más afectados por el conflicto armado interno, o sea, del 33% de las masacres en el conflicto armado interno sucedieron en las tierras bajas del norte. La configuración, los datos los dan por departamento, pero cuando uno empieza a hacer ya un análisis por territorio a nivel de los municipios que tuvieron masacres, las aldeas que tuvieron masacres, este es un territorio que fue altamente golpeado durante la guerra, y la organización social es una organización social que está luchando en unas condiciones de mucha desventaja y con procesos de criminalización muy alto, los que se quedan. Y luego hay muchísima gente que va y vuelve, y la migración es muy compleja, no es una migración a destinos claros. Una misma familia que entrevistamos pudo haber ido en un periodo a distintos lugares moviéndose, y al mismo tiempo una misma familia, si tiene 8 miembros, hay 5 que están desplazados o migrando, pero la migración es a distintos lugares, con lo cual se da una profunda fragmentación de la familia, la comunidad, y creo que son fenómenos que hay que estudiar con más detalle a partir de estas transformaciones del territorio que hacen que la movilidad de las personas ya no necesariamente sea esta migración elegida como un ejercicio de acción propia para mejorar la vida, sino en estos casos también estamos hablando de una movilidad bastante forzada. Yo por aquí la dejaría, pero un poco la importancia de seguir las huellas a estos procesos de configuración territorial y de producción de la desigualdad social. Muchas gracias.